Hola hermanos, bienvenidos hoy en otro nuevo día que Dios nos regala para compartir esta palabra con todos ustedes. Hoy domingo cuarto de Cuaresma, ¿verdad? Ya vamos avanzando en nuestra conversión, en nuestra preparación para recibir esa Semana Santa, lo cual el Señor nos tiene preparado, ¿verdad? Muchas cosas para nosotros, para nuestro renovar espiritual. Así es que nuevamente estamos muy contentas de estar aquí con ustedes y comenzamos con la oración del Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija hoy en este día y hablemos lo que Él quiere que ustedes y cada uno de nosotros comprendamos para mejorar nuestra vida, nuestra conversión hacia el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente, aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos, que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestra alma. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas. Hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Pues esto solamente es una historia de los reyes de Jerusalén, ¿verdad? Que está de Judá, del pueblo de Dios, donde la primera parte
la primera parte nos dice que todos los sumos sacerdotes y los del pueblo hacían todas las prácticas paganas que hacían los demás pueblos, y entonces Dios les mandaba a sus mensajeros, que son los profetas, y ellos, en vez de hacerles caso, ellos se burlaban. Mofarse quiere decir se burlaban de ellos y no les hacían caso. Y Dios en su infinita misericordia les mandó esos mensajeros, ¿verdad? A pesar que veía a Dios que estaban en pecado y que hacían todas esas cosas paganas. Y ya cuando ellos se burlaban de los profetas que Dios les mandaba, pues por eso Él mandó incendiar, claro, por el rey de los caldeos. Él permitió que los combatiera, y fue el rey, porque Dios lo mandó, Dios lo permitió de alguna manera, que incendiara el templo de Jerusalén y todos los objetos que estaban allí. Entonces se terminó el templo por muchos años. Y en la segunda parte dice que el rey de Ciro, de Persia, él fue el que mandó construir el templo de Jerusalén, y ya invitó a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín. Eso lo encontramos en el siguiente libro. No dice aquí en esta parte, pero si leemos todo el libro de Crónicas, de hecho, es la historia de los reyes, del primero y segundo libro de Reyes y de otros libros. Entonces, esto es como los mismos comentarios, las mismas textos de como los otros libros. No tanto resumen, pero vienen datos que se encuentran en los libros de los reyes. Simplemente se vuelven como a repetir lo mismo que dice. No es un resumen en sí, pero es la misma información, o aparte da otros textos adicionales que en el libro de Crónicas podemos comprender mejor lo que viene en el libro de los reyes. ¿Vean? Entonces, y después en el libro de Esdras, perdón, allí viene también lo del rey de Ciro. Empieza en el libro de Esdras, empieza en el primer capítulo a hablar sobre este rey de Ciro, donde empieza a invitar a todos los del pueblo de Judá y de Benjamín, que recordemos que son cuando se dividieron las tribus, de 10 se fueron para un lado y 2 para otro lado, y esas 2 fueron solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y eso viene en el libro. Bueno, entonces yo lo puedo aplicar a la manera de nosotros, o a mi vida personal, que el hombre siempre estamos inclinados al pecado y a la infidelidad de Dios, y a hacer las prácticas paganas que nosotros como cristianos ya no debemos de hacer, porque ya con el bautismo ya estamos separados para Dios, ya para no hacer lo que antes hacíamos, o no los debemos de hacer simplemente. Más ahora, en nuestra época, creo que estamos a lo mejor peor que antes. No puedo asegurarlo porque no viví en el tiempo pasado, pero estoy viviendo ahora, y yo veo que las mismas prácticas que se ven aquí casi son lo mismo que estamos cometiendo, eso y más. Por ejemplo, la nueva era, que hay muchas personas que se dicen ser católicas, o nos decimos ser católicos cristianos, y estamos involucrados en esas creencias de la nueva era, el yoga, todas esas cosas que a veces por ignorar la palabra de Dios no nos damos cuenta que esas son infidelidades a Dios, porque le estamos dando más fe a esas prácticas que a la oración, a la obediencia en Dios. Entonces son muchas. La homosexualidad se está viendo cada vez más, y la gente lo estamos viendo más como, bueno, toda la gente ya lo aceptó, ya, entonces ya está bien, ya es aceptado por Dios, y no es aceptado por Dios, es un pecado. Las borracheras, claro, y todos tenemos algo, no, todos tenemos cola que nos pise, o sea, todos somos pecadores, y cometemos infidelidades a Dios graves, de pecado grave, no nomás un pecado venial, sino que esta lectura, pues, a mí me debe de ayudar, y de hecho le pido al Señor que me ayude, que al Espíritu Santo, que me sumerja en el Espíritu Santo, para que no solamente me sienta separada de Dios, sino que
me sienta renovada, que me renueve cada día de mis pensamientos, que purifique mi pensamiento, y eso solamente se puede lograr con la lectura de la palabra, meditarla, practicarla y estando en gracia, comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede dar esa sanación espiritual y esa purificación del alma, de la mente y por ende pues del cuerpo. Ya si vienen enfermedades, pues con que esté bien del alma, ya el cuerpo se sabrá sobrellevar. Sí, sí, porque todos los santos mártires, pues, a mí me han enseñado eso, que ellos los pueden apedrear, les puede pasar, los pueden hasta crucificar, ¿verdad? Como a Pedro que lo crucificaron, o sea, les puede pasar diferentes dolores en su cuerpo, pero si están en gracia de Dios, yo pienso que Dios nos protege de una manera especial, de modo que no suframos, que sí sienten el dolor, yo no digo que no, pero una cosa es sentir el dolor y otra cosa es sufrir, estarse lamentando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Eso es más bien sufrir. Y podemos sentir el dolor, pero ya sufrir ya es otro lenguaje. Y pues al hacer esas prácticas nos estamos mofando, nos estamos burlando de Dios mismo, que es el profeta de Dios, que Dios envió a su propio Hijo para que nos enviara el mensaje de salvación, para que nosotros ya le obedezcamos y dejemos esas infidelidades, esos pecados que al final de cuentas no es para bien de Dios, es para bien de mí, es para bien de ti, es para bien de cada uno de nosotros, para ser felices. Así es. El salmo responsorial. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores, a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Segunda lectura de los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Wow, qué hermosa lectura, ¿verdad? Me encanta el libro de los Efesios. Pues como decía Ana ahorita, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por pura gracia de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, por eso dice que no nos vanagloriemos en las obras que hacemos, ¿verdad? Porque todo no es por mis fuerzas no es nada. No es por buena gente. No es por buena gente, no, es por pura gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es un regalo de Dios, es
Nosotros dice, estábamos muertos por el pecado, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron esa gracia. Ellos tenían toda la amistad con Dios, la perdieron por el pecado, por su inclinación al pecado, por haber caído en la tentación del demonio, que el demonio les puso, ¿verdad? Perdieron esa gracia y por consecuencia nosotros. Por eso nosotros cuando nacemos con esa manchita, se puede decir, nacemos sin la gracia. Es por eso que nos bautizamos, porque solamente por méritos de Jesucristo nosotros recibimos esa gracia por medio del Espíritu Santo. Entonces digo yo, ¿cuánto amor? No, yo creo que nunca nuestra cabeza alcanzará a comprender lo infinitamente el amor que nos tiene Dios, ¿verdad? Porque cuántas oportunidades nos dio, como estamos viendo, ¿verdad? Del libro de Crónicas, de todo, desde toda la historia de nuestra salvación, desde Noé, Abraham, Moisés, de Jacob, las 12 tribus, todo. Fueron oportunidades que nos dan hasta que él se tuvo que enviar a su propio hijo para que nosotros no tuviéramos esa muerte eterna. Y creo que nosotros, teniendo todos esos regalos, ¿cómo los desperdiciamos? Porque dice aquí que la gracia viene mediante la fe. Si no hay fe, pues no vamos a recibir esa gracia, porque entonces ¿en qué estoy creyendo? Yo puedo, a lo mejor yo puedo tener fe, como decías ahorita, en la nueva era, puedo tener fe en que si hago yoga me voy a aliviar del estrés, entonces esa fe no es la que me lleva a recibir la gracia de Dios. No es la fe a veces sobrenatural. a veces confundimos. Y se puede tener fe hasta en una persona, en el hombre, como decíamos, maldito el hombre que cree en otro hombre, que confía en otro hombre. Entonces nosotros es pensar y meditar siempre y a cada momento, pienso yo, del amor con el que el Señor nos creó. Somos hechura de Dios, como dice aquí la palabra, somos hechura de Dios. Entonces yo ya no tengo por qué, como decía Ana ahorita, es que no debemos caer en el pecado, no deberíamos de caer, aunque caemos, dice que el justo peca 7 veces al día. ¿Cómo estaremos nosotros? Entonces es el recordarnos de esa gracia. Gracias a esa gracia, por méritos de Jesús tenemos, pues vienen las virtudes, ¿verdad? Porque no nacemos con las virtudes se nos van creando conforme nosotros crezcamos en la gracia. Y las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Si no tenemos fe, pues no vamos a tener esperanza. Nuestra esperanza es llegar un día al cielo y tener ese, como dice aquí, ese lugarcito que el Señor nos tiene reservados. Gracias, por méritos de Jesús tenemos reservado ese lugar en el cielo. Él nos lo fue a preparar allá. Entonces, si nosotros no tenemos fe, no tenemos esperanza. Y si no tenemos ni fe ni esperanza, pues no vamos a tener caridad. Todo lo que hagamos, puedo yo tener según caridad, pero hay veces que hacemos las cosas monótonamente, de que decir, sí, te ayudo, te doy esto, pero no estamos teniendo fe, lo hacemos nomás ya como robots, sin pensar. Lo estoy haciendo porque tengo esa gracia del Señor, porque estoy en gracia de Dios y voy a actuar conforme el Señor me dice. Y cuando hagamos esa caridad, estando en gracia de Dios, con esa fe, con esa esperanza, pues va a ser mucho más retribuible para nosotros, más beneficioso para nosotros, porque vamos a adquirir más en dar que en el recibir. Y pues bueno, es mucho, dice la gracia santificante, ¿verdad? Nosotros, Dios dice, yo envié a mi Hijo para que vivieran con Cristo y por Cristo, como lo dice en la misa el sacerdote, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. Entonces, qué maravilloso, qué desperdicio tenemos de veras cuando caemos en ese pecado y cuando no nos arrepentimos, que tardamos a ir al confesionario para estar en gracia. Estamos perdiendo ese amor que el Señor nos quiere regalar, que lo tiene ahí a manos llenas de darnos esas gracias, pero nosotros las estamos tapando, las estamos ahora sí poniéndonos una barrera para no recibir esa gracia santificante, que como decías tú, los santos, ¿verdad? Nomás de como una Santa Teresa de Ávila, tantos santos, la Madre Teresa de Calcuta, que tenían ella, por ejemplo, para mí me gusta mucho la Madre Teresa de Calcuta, porque ella vivió años de desolación. Ella decía, me siento vacía, todo, pero no dejaba de confiar en Dios. Aunque la fidelidad a Dios, aunque ella decía, no sé ni para dónde tengo la cabeza embotada, no sé qué hacer, me siento, ahora sí que no sé si estoy o no estoy, pero sé quién está conmigo. Yo no sé dónde estoy, pero sé quién está conmigo.
Y, o sea, ella nunca perdió esa fidelidad con Dios, aunque tuvo ese desierto. Y nosotros, ¿qué pasa? Nosotros a la primera perdemos la gracia totalmente. No, si es que ya no, es que yo no, me pasa esto, pero ¿cómo si ando en las cosas de Dios y me pasa esto y me pasa el otro? Y damos la vuelta, luego perdemos la gracia en un momento. Entonces, que el Señor nos ayude, que nos ayude de verdad para estar en gracia, para ser merecedores de ese pedacito, de esa morada que nos está reservando Jesús para estar con Él en toda una eternidad. Y que así sea. Que así sea. Bueno, vamos a continuar. Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz del mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Nos habla aquí de la vida eterna, algo que a mí me gusta y me motiva para seguir y compartir con ustedes, hermanos, porque, como decimos, tanto Dios amó al hombre, a nosotros, ¿verdad? No nada más en los hermanos del Antiguo Testamento, sino a todo el ser viviente sobre esta tierra, que nos manda a su Hijo, a su único Hijo para nuestra vida eterna, para nuestra salvación propia. Como dice aquí, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Pues me da una muy buena enseñanza Moisés, porque a él lo empezaron a condenar todos los israelitas, porque no miraban llegar esa salvación a ellos en esos 40 días de desierto, de caminar y pues no encontrar al llegar a la tierra prometida. 40 años. Sí, ¿verdad? Ya estoy con los 40 días de la cuaresma. Sí. Bueno, pero para nosotros son días, para Dios eran años. Los 40 es preparación. ¿No? Sí, es simbólico. Sí, de que se fueron perdiendo esa paciencia, ¿verdad? En de que no miraban ese rescate en sus vidas, ¿verdad? Ya estaban cansados de las mismas promesas que Moisés les hacía saber, ¿no? Pues el Señor me dice que continuemos y sigamos, ¿verdad? En nuestro caminar, que aguantemos, que ya vendrá nuestra salvación, ya vendrá ese Mesías esperado, vamos a seguirle. Pero pues bueno, el hombre se desesperó y empezó a ser rebelde entre las cosas que Dios le mandaba a Moisés hacer, ¿verdad? Lo cual ya Moisés se puso en oración para ver, pues ya que el Dios Dios le indicaba, y él le indicó de esa serpiente, que hiciera una serpiente de bronce, ¿verdad? Y ahí es donde nos quieren confundir más bien los hermanos separados, que porque adoramos imágenes, ¿verdad? Por el simple hecho de eso, ¿verdad? Pero ¿cuál fue esa causa? Porque Dios mismo mandó esas serpientes también venenosas para mostrarles el poder de Dios en ese tiempo, porque pues llegó y mordió a todos los israelitas las serpientes venenosas, ¿verdad? Algunos murieron, y pues todavía algunos que quedaban, pues fue cuando ya, para el que viera esa gente en esos tiempos, de que quién iba a venir, quién iba a acabar con eso. Bueno, pues ya le da esa orden de que hiciera una serpiente de bronce y fuera levantada, y todo aquel
que fuera mordido, ¿verdad? Fuera a pedirle, a presentarse a esa serpiente elevada, fuera y le pidiera su sanación, aunque fuera mordido con las serpientes venenosas. Y pues era sanado, hermanos, era sanados en esos tiempos. Pero ahora, eso prefigura en este evangelio de Juan, al Hijo amado que Dios ha dejado para nosotros como ejemplo a seguir, como esa fidelidad hacia Él por medio de Juan y de mamita María, ¿verdad? Que nos dejó así a cargo de ellos, de ese ejemplo a seguir de Juan, donde ya Dios aquí es elevado el Señor en la cruz, a su propio Hijo, su único Hijo para nuestra salvación, pues es su Hijo nada más que nada menos que Él el que puede salvarnos. Y claro, pues nos va a salvar a todo aquel que creamos en Él. Aquel que no cree, pues se condenará. Aquí lo dice muy claro. A veces dicen que uno cristiano condena a las personas, pero pues no hace falta que uno de prójimo lo condene, porque aquí lo dice su palabra muy claro. El que cree en mí, ¿verdad? Pues va a vivir eternamente, y el que no cree, pues es condenado ya por sí solo. O sea, por el hecho de no creer, de perder esa confianza en el Señor. De ahora sí se compara a esos israelitas que no tenían paciencia para las cosas de Dios. Aquí también somos esos mismos israelitas y no acudimos a la confianza con Dios, al que ese Mesías esperado, ese Jesús que fue elevado en la cruz, que dio su vida por nuestra salvación, ¿verdad? Pero pues muchos todavía dudamos de ese gran poder de Dios en esta tierra. En esta tierra no nos dejamos, ahora sí, amar por Él, porque pues aquí lo dice muy claro, que Él tenía que venir, porque pues ya de ver Dios mismo que la gente se perdía en pecado tras pecado, se lastimaba hermano con hermano, ¿verdad? Y pues así nos pasa a nosotros todavía en estos tiempos, de que el pecado no nos deja ver esa luz, esa claridad de Dios en nuestra vida, y pues seguimos viviendo en la oscuridad por nuestro propio querer, porque no hay necesidad de vivir de esa manera. Pero por no creer, por no tener fe en lo que Dios ha hecho en esta tierra, en su palabra, pues estamos ya condenados en esa oscuridad a vivir ahora sí muerte eterna, que uno mismo se la provoca desde aquí, desde la tierra, porque a veces pensamos que hasta que nos muéramos ya vamos a saber si hay vida eterna o no hay. Pero pues bien equivocados, hermanos, que estamos, porque la vida eterna se obtiene desde esta tierra, por medio de su cruz, de la salvación y de la resurrección que Jesús vino a entregar, que Dios se entregó a nosotros. De comer el cuerpo, sí, de alimentarnos, porque pues eso es la vida. El alimento espiritual de Jesús es la vida, y Él se quiere quedar con nosotros porque nos ama, simplemente porque nos ama. Pero si no acudimos a Él, pues ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo? Pregúntense cómo, si no hay otra forma. Pensamos sí que las cosas del mundo nos van a ayudar. No, hermanitos, estamos bien equivocados. Las cosas del mundo nomás nos distraen en vivir en esa oscuridad de pecado. Es lo único que trae. No está la salvación ahí, por si andamos buscándola ahí, porque nos hace felices. Nos hará feliz en el momento que obtienes las cosas materiales, un momento, pero se llega el día de mañana del pasado y pues ya no es ni felicidad, más bien ya es preocupación. ¿Cómo voy a pagar lo que me acabo de endrogar? ¿Cómo voy a hacer para sacar eso? Si pierdo el trabajo, se llega el momento en que se pierden los trabajos y no hay cómo pagar lo que por avaricia, por ser feliz en un momentito, tú buscas. O por quedar bien con los demás. Sí, o porque los demás quieren, pues yo también puedo tener. Sí. Pero no, hermanito, estamos bien equivocados, porque ahí está nuestro sufrimiento. Ahora sí, vivimos, nos morimos físicamente porque no hallamos la salida con las deudas, con las cosas que obtenemos por solamente querer ser feliz un momentito. Pero la felicidad que no se termina es la de Jesús, que entregó su vida. Valoremos lo que Él hizo por nosotros. Valoremos ese ser humano que Dios envió en esta tierra como uno de nosotros.
¿verdad? Valoremos lo que Él sufrió en ese Calvario, esos golpes que día a día uno le sigue dando con nuestro mal comportamiento, con nuestras palabras y acciones también. Cada una ofensa que uno hace en este mundo a nuestro prójimo, a quien nos encontremos en nuestro camino, es una ofensa grande a Dios, porque es a Él mismo que lo seguimos crucificando. Fíjense, Dios entregó a Jesús para nuestra salvación y nosotros la estamos echando a perder con nuestros comportamientos. Valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Ay, pues hay mucho que seguir. Pero... A ver, hermanita, sí, si tienen y algo es que sí van, tienen un enlace, porque la gracia con la que habla San Pablo a los Efesios, precisamente lo que yo entiendo por gracia es la esencia de Dios en la vida del ser humano, la presencia de Dios. Por eso somos bautizados, como decía, porque tenemos algo de Dios. Por el bautismo somos injertados en Cristo Jesús, y por la comunión, por recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, o sea, es la gracia, es Dios mismo quien quiere entrar y vivir y que nosotros le entreguemos nuestra voluntad para que Él sea el que reine en nosotros, ¿verdad? Y sí, podemos decir mucho. Pues por eso yo digo que ahora sí que no hay mejor nombramiento para el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida. No le queda otro título mejor que es Dador de vida, pero a veces lo decimos así nomás. Señor y Dador de vida. Señor y Dador de vida, pero y lo decimos en el credo, ¿verdad? Pero, pero por eso nos va como nos va, porque lo decimos sin sentido, entonces no lo hacemos con fe y por lo tanto nuestra vida sigue igual, pero cuando lo hacemos con fe y con esa convicción de que así es, es que así es. Vive uno feliz. Exactamente. Feliz, aunque haya problemas, haya enfermedades, pero esa felicidad es completa con la gracia de Dios, o sea, pues estamos muy bien viviendo, sí, lo queremos. Así es. Bueno, entonces nos despedimos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, una recomendación, pues estamos en tiempo de conversión y de evangelizar, ¿verdad? Pues los invitamos a que compartan este video con solamente un like y compartir con todos sus seres queridos y con el mundo entero, porque eso también es evangelizar y ayudarnos como hermanos unos con otros para que llegue esa palabra a esos corazones tan necesitados de la palabra de Dios, de ir conociéndolo más a Él, para irnos enamorando día con día de la salvación que Él vino a traernos a nosotros. Entonces, pues sean generosos con esa acción y esperamos seguirlos viendo cada semana. Bueno. Yo por último nada más, hay personas que nos han estado preguntando sobre qué librito estamos leyendo. Es miren, se llama La Palabra Entre Nosotros. Aquí en Estados Unidos pues casi se puede conseguir exactamente así, La Palabra Entre Nosotros .com, lo ponen en internet, y algunas parroquias como la de nosotros pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Hay otras parroquias que no lo tienen. Si no están porque nada más es en Estados Unidos, pero si están en México, en otra parte, hay otro librito similar a que se llama El Pan de la Palabra, que no sé si Ana lo trae para que lo vean. Es como ese es más accesible fuera de Estados Unidos, para si lo quieren. Aquí vienen las lecturas diarias, la reflexión, viene lo que se dice en la Santa Misa, todo viene aquí. Entonces está muy muy bueno para ayudarnos a meditar la palabra de Dios cada día, que es siempre nosotros lo agarramos como referencia, ¿verdad? Pero hay que leerlo directamente de aquí. Nosotros lo agarramos porque viene el Salmo, y viene ya para no estarle buscando libros y estar hojeando la Biblia, pero se supone que ya habíamos leído la palabra de Dios. Sí, ya leímos la palabra de Dios, entonces es nomás como referencia de saber qué lectura toca hoy, y es muy bueno, se los recomiendo.
y asistir a la Santa Eucaristía cada domingo y todos los días si se puede, mientras de que más comamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, más nos asemejamos a Él y recuperando cada día la imagen y semejanza de Dios. Entonces, según comamos, o sea, como dice un sacerdote, dime lo que comes y te diré a quién te pareces. Entonces, si comemos el cuerpo y la sangre del Señor, entonces nos vamos a parecer al Señor Jesucristo, nuestro Señor. Pero recuerden, hay que comerlo en gracia. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Feliz día del Señor.